la recta tangente. Este problema de la recta tangente le dio un gran auge a lo que es el cálculo. Entonces, de lo que se trata una recta tangente a una curva en un punto de coordenadas, digamos que A f de A, es la recta que tiene una pendiente igual a la variación de la curva en ese punto. Y aquí entonces estaríamos involucrando límites. Al involucrar límites, entonces vamos a obtener que la pendiente, esa de la que hablamos aquí de la recta tangente, es igual a f' de A. Entonces vean que el punto de coordenadas es a f de A y la pendiente la obtenemos calculando la primera derivada y evaluándola en ese valor que sería el correspondiente, ¿verdad?, al x, que sería el valor de A. Veamos un ejemplo. Con la función esta f de x igual a x a la 4 más 3x menos 2, determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de coordenadas menos 2, 8. Entonces lo primero que tenemos que notar aquí es que menos 2, 8 es punto de tangencia. O sea que si sustituimos la x con menos 2, el resultado que tiene que darnos es 8. Sustituyendo x a la 4 más 3x menos 2 con menos 2, o sea, menos 2 a la 4 más 3 por menos 2, todo eso efectivamente nos da 8. De ahí sabemos que ese va a ser el punto de tangencia. Ahora, para encontrar la pendiente, ya sabemos, hay que calcular la primera derivada. Aquí sería entonces 4x a la 3. El 4 lo ponemos a multiplicar, la x. Al 4 le restamos 1, nos queda 4x a la 3 más. En 3x la derivada viene siendo 3 y del 2 que es 0. Entonces, f' de x, 4x a la 3 más 3. De aquí entonces la pendiente, digámosle como generalmente se hacen rectas, ¿verdad? M es la pendiente. Va a ser f' de menos 2. O sea que esta primera derivada la evaluamos en menos 2. Sustituimos la x con menos 2 para tener el 4 por menos 2 a la 3 más 3. Todo eso, haciendo ese cálculo, nos va a dar menos 29. Ahora, siguiendo con la escritura que generalmente usamos para las rectas, vamos a tener que b, a lo que llamamos la ordenada, vamos a obtenerla haciendo f de x menos mx, que en este caso sería entonces f' de menos 2, f de menos 2, perdón, menos el 29, el f de menos 2 es cogiendo la función f de x y sustituyendo la x con menos 2, y luego la pendiente ya tenemos que es menos 29 y la multiplicamos por menos 2, que sería el valor de x que estamos utilizando. Todo ese cálculo nos va a dar menos 50. Entonces sustituimos, hacemos las operaciones. Cuidado con el orden de operaciones, cuidado a la hora de que elevamos todas esas cosas. Y aquí entonces tendríamos que el resultado va a ser menos 50. Tenemos la pendiente menos 29, tenemos la ordenada menos 50. Con eso entonces obtenemos que la recta tangente tiene esta ecuación, y igual a la pendiente, el menos 29x menos el 50, porque es el valor de b. En un ejemplo 2, vamos entonces ahora a determinar la ecuación de la recta tangente a y igual a x a la 3 más 1. Y esta recta tangente contiene el punto 1, 6. Entonces lo primero que vamos a notar aquí es que este punto 1, 6 no es punto de tangencia. Si sustituimos la x con 1, el resultado que obtenemos es 1 a la 3 más 1, eso nos va a dar 2, pero 2 es distinto de 6. Para que ese sea punto de tangencia, tendríamos que obtener como resultado 6. Tuvimos 2 diferente de 6, significa que 1, 6 no es punto de tangencia porque no está en esa curva. Ahora entonces, vamos a empezar diciendo que como no tenemos el punto de tangencia, entonces démosle nombre a ese punto de tangencia, digamos que es un punto AC. Si quieren usar otras variables, está bien. Y sabemos que la pendiente la vamos a obtener calculando f' evaluada en A. El punto de tangencia es AC, entonces la pendiente la obtenemos calculando f' evaluada en A. Ese A es el A del punto de tangencia. Ahora, f' aquí sería 3x a la 2. Veamos arriba en donde está que y es igual a x a la 3 más 1. La derivada de eso
es 3x a la 2 y sustituyendo la a donde está la x, entonces tendríamos que la pendiente es 3a a la 2. Ahora, si lo derivamos de y como la ecuación que nos están dando es y igual a x a la 3 más 1, entonces derivando y con respecto a x, es ese mismo 3a a la 2, nada más que de la misma forma sustituyendo la a en donde está la x. Entonces ya tenemos la pendiente 3a a la 2, pero así como a no nos sirve, tenemos que llegar a obtener un número de pendiente. Ahora el b lo obtenemos haciendo y, o si la función nos la dan como f de x, entonces y menos mx. Y aquí vamos entonces a sustituir en y, la x la vamos a sustituir con a. Entonces lo que vamos a obtener esta y que nos referimos aquí es a la 3 más 1, por eso está ahí en paréntesis. A eso le restamos m, que es la pendiente, que ya la calculamos, 3a a la 2. Y esto lo multiplicamos por a, que es el valor de x que estamos usando. En y menos mx, esa x vale a. Ahora, resolviendo esto, simplificándolo, tenemos menos 3a a la 2 multiplicado por a, es menos 3a a la 3. Entonces, a a la 3 menos 3a a la 3 es menos 2a a la 3 y más 1, nada más sumándole el 1. Ahora entonces tenemos que hasta aquí, hasta lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que la ecuación de la recta tangente es y sub t. Esa t quedó muy grande, pero es una t pequeñita ahí como para indicar que es la ecuación de la recta tangente. Si prefieren no escribir la t, está bien, no importa. Ahora entonces, vamos a tener que esto es la pendiente, que tenemos ya por aquí, que es 3a a la 2. El x es x, y aquí le vamos a sumar b. Y el b ya lo tenemos que es menos 2a a la 3 más 1. Entonces, pero vean que aquí tenemos y sub t, tenemos a, tenemos x, tenemos a elevado a la 3. Sin embargo, en la información que nos dan, nos dicen que 1, 6 es un punto que pertenece a la recta tangente. Y esta que obtuvimos aquí es la ecuación de la recta tangente, nada más que tenemos que encontrar quién es a. Ahora entonces, como el punto 1, 6 está en la recta tangente, eso significa que la x va a ser 1, esa x que tenemos aquí en la ecuación, y ese y sub t va a ser 6. Entonces, si cambiamos x con 1 y la y con 6, nos va a quedar entonces esta ecuación. 6 igual a 3a a la 2 por 1 menos 2a a la 3 más 1. La ventaja que tenemos ahora es que esto es una ecuación con una variable nada más, con a. Entonces, resolviendo esta ecuación, sumamos, restamos, acomodamos los términos apropiadamente. Entonces vamos a tener, bueno, que 5 es menos 2a a la 3 más 3a a la 2. Y de aquí entonces 2a a la 3 menos 3a a la 2 más 5 igual 0. Resolviendo eso, nos queda que a es igual a menos 1. Eso podemos resolverlo con la calculadora o con cualquier método para resolver ecuaciones. Aquí lo que nos interesa es encontrar que ese valor es menos 1. Ahora entonces, volviendo a la recta tangente, esa que estamos llamándole y sub t, ese a vale menos 1. Entonces, 3 por menos 1 a la 2, eso va a ser 3. Y la x es la sx, y el menos 2a sería menos 2 por menos 1 a la 3 más 1, y eso nos da entonces que la recta tangente tiene esta ecuación, y sub t es igual a 3x más 3. Entonces la ecuación de la recta tangente a y igual a x a la 3 más 1, que contiene el punto 1, 6, es esta ecuación. Ahora resolvamos otro ejemplo. Aquí vamos a trabajar entonces con esta curva que tiene esta ecuación, x menos 1 a la 2 más 9, y menos 2 a la 2 igual a 1. Estas ecuaciones que son de esta forma se llaman elipses, y en álgebra lineal por ahí
se estudian al final del curso. Y bueno, lo que nos interesa aquí es que son curvas y a las curvas podemos encontrarle recta tangente horizontal y también vertical. Y el ejercicio lo que nos pide es encontrar los puntos en que la curva tiene recta tangente horizontal y además aquellos puntos en donde tiene tangente vertical. Entonces, para eso necesitamos utilizar un hecho importante, que es que si de y de x, o sea, la derivada de y con respecto a x es 0, entonces tenemos recta tangente horizontal. Ahora, si lo que derivamos es x con respecto a y, vean que estamos invirtiendo, y eso nos da 0, entonces vamos a tener recta tangente vertical. Entonces, ¿cómo vamos a usar eso? Bien, empecemos derivando la ecuación que tenemos de x menos 1 a la 2 al cuadrado, más 9, y menos 2 al cuadrado, igual a 1. Derivamos con respecto a x el lado izquierdo y derivamos con respecto a x también en el lado derecho. En el lado izquierdo tenemos una suma, en el lado derecho tenemos la constante 1, su derivada va a ser 0. Entonces, separando aquí esta suma, la derivada de esta suma en suma de derivadas, entonces tenemos derivada de x menos 1 a la 2 con respecto a x, no hay problema, aquí es la misma variable. Y luego entonces derivamos 9y menos 2 a la 2 con respecto a x. Aquí tenemos la variable y derivamos con respecto a x. Entonces usamos regla de la cadena. Y en el lado derecho, derivada de 1, eso va a ser siempre 0. Si es nada más un número, su derivada es 0. Ahora entonces, x menos 1 a la 2, derivado, el 2 lo ponemos a multiplicar, todo ese paréntesis de x menos 1, al 2 le restamos 1, eso ya hemos hecho muchas, y entonces nos queda que esa derivada es 2, x menos 1. Ahora entonces, en la siguiente derivada, derivamos con respecto a y, 9y menos 2 a la 2, multiplicamos por dy de x, y todo eso sigue siendo igual a 0. Ahora entonces ya podemos derivar el 9y menos 2 a la 2. Entonces este primer término aquí queda igual, 2x menos 1, eso no cambia. Pero aquí sí el 2 lo mandamos a multiplicar el 9, que es ese 18. Y menos 2 elevado a la 2 menos 1, nos queda el y menos 2 y multiplicado por dy de x, todo es igual a 0. Además, vamos a tener entonces que el 18 multiplicado por y menos 2 por dy de x lo vamos a igualar al menos 2x menos 1. Ahora teníamos 2x menos 1 aquí en este lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, lo llevamos al lado izquierdo, ¿verdad? Sumando por el opuesto. Ahora entonces, lo que queremos es obtener dy de x, y de aquí entonces vamos a despejar, y el dy de x nos va a quedar esta fracción algebraica, menos 2x menos 1 sobre 18y menos 2. Podemos todavía simplificar un poquito este 2 con 18, si quieren lo dejan así, está bien. Pero podemos simplificar un poquito y dejar que dy de x es menos x menos 1 sobre 9y menos 2. Esa va a ser la derivada de y con respecto a x. Entonces vamos a tener dos casos. Un caso para las rectas tangentes horizontal y el otro para las verticales. Entonces para las rectas tangente horizontal vamos a tener que la derivada de y con respecto a x tiene que ser 0. Entonces eso significa que esa fracción la tenemos que igualar a 0. O sea, menos x menos 1 sobre 9, y menos 2 igual a 0. Es una ecuación, resolvemos con lo que está en el numerador, el x menos 1 igualado a 0, y nos queda que x va a ser 1. Ahora entonces, con ese 1, ¿qué hacemos? Nos vamos a la ecuación inicial, que era esta, x menos 1 a la 2 más 9, y menos 2 a la 2, eso igual a 1. Y de aquí sustituimos la x con 1. Entonces nos queda 1 menos 1 a la 2, va a ser 0. Entonces este primer paréntesis se convierte en 0. Y el 9y menos 2 a la 2 sigue siendo y menos 2 a la 2, multiplicado por 9, porque aquí no estamos sustituyendo, no hay x. Y todo es igualado a 1. Entonces 1 menos 1, 0. Y nos queda entonces esta ecuación 9y menos 2 a la 2 igual a 1. Eso es una ecuación de segundo grado. En una variable, resolvemos esa ecuación y de ahí nos queda entonces que y tiene dos soluciones.
Una es 7 tercios y la otra es 5 tercios. Entonces, vamos ahora a tener dos puntos. Vamos a tener dos puntos en donde tenemos una recta tangente horizontal. Uno de esos puntos va a ser 1 5 tercios. Como x es 1, entonces esa primer componente es 1. Y tenemos y 5 tercios, entonces segunda componente es 5 tercios. Ahora, ese es uno de los puntos. El otro punto tiene estas coordenadas. La x sigue siendo 1, es el mismo x igual a 1. Y en la segunda componente tenemos el 7 tercios. Entonces, un punto va a estar en 1 5 tercios y el otro punto en donde hay recta tangente horizontal es 1 y 7 tercios. Bien, aquí no hemos terminado. Nos falta todavía la tangente vertical. La tangente vertical vamos a tener entonces que resolver dx sobre dy, de x con respecto a y, igualado a 0. Y aquí ya calculamos dy con respecto a x, entonces utilizamos ese mismo resultado, no hay que calcular nada nuevo. Entonces lo que estaba de numerador va para el denominador y el denominador va para el numerador. Entonces intercambiamos, ¿verdad? Aquí la posición, entonces nos queda que 9y menos 2 sobre menos x menos 1 igualado a 0. Resolviendo esto, tomamos nada más el numerador, 9y menos 2 igual a 0. Resolvemos eso y nos queda que y es 0. Perdón, y es 2. Ahora, ¿qué hacemos con ese 2? Nos vamos a la ecuación inicial, como lo hicimos en el caso anterior. Esta ecuación de x menos 1 a la 2 más 9y menos 2 a la 2 igual a 1. Y sustituimos ahora la y con 2. Entonces el x menos 1 al cuadrado se queda igual. Pero la y si la sustituimos con 2, entonces tenemos 9, 2 menos 2 elevado a la 2, todo eso igual a 1, ¿verdad? Parte de la ecuación. Y ahora el 2 menos 2 nos va a dar 0, entonces nos queda x menos 1 al cuadrado más 0 igual a 1. Resolviendo esa ecuación, es una ecuación de segundo grado con una incógnita, la x, entonces nos queda que x es igual a 2, pero también la x va a ser igual a 0. Entonces, vamos a tener que la recta tangente vertical la vamos a tener en esta curva en dos puntos. Un punto va a estar en 0, 2. Como uno de los valores de x es 0, entonces ese es el 0. Y el 2 es el valor de y, que fue 2. Y el otro punto tiene coordenadas 2, 2. Una de las x es 2, entonces sería el primer 2 de la primera componente. Y el segundo 2 es porque y es 2.